Seguimos en el Patrón de la Tarde por la Bacana 105.9 y tenemos ahora un abogado aquí en el estudio que es Albano Ramos Landestoy. Con él vamos a hablar de aspectos que tienen que ver con el Código Penal, porque eso es lo de él. Y está algo que como que hoy, no sé, se publicó y como que no se ha dicho nada. Tenemos una llamadita, don Jaime, antes de entrar con el licenciado. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, joven. Sí, buenas tardes, joven tú. Pero Nelson debe ser un encantador de serpiente. Porque antes de Bares criticaba todo lo mal hecho que hacían los gobiernos. Pero aquí en la circunvalación norte, llegando a Jacagua, en la Loma La Peinada, de Bares. Pero diga algo de Bares, critique lo mal hecho. Nelson, felicidades. Tú eres un encantador de serpientes, dice él. Sí, sí. Entonces, decíamos que hoy se venció el plazo y se publicó así para que el Ministerio Público presentara todo lo que tiene relacionado a los encartados en el caso de Antipulpo, y dice que ya se le venció y que no presentó nada, no presentó nada. Entonces, Albano, que nos explique todo esto para nosotros entenderlo. Y ese sensacionalismo hasta las 12:15, las últimas dos empleadas, a las 12:15 de la... Señor. Así es. Buenas tardes para todos. No llegaron. ¿Qué significa eso entonces, Albano? Bueno, saludos. Eso lo que significa es, de manera concreta, que el Ministerio Público ha faltado a su obligación de presentar un requerimiento conclusivo en el plazo que la ley le otorga para ello. Hay que recordar que nosotros estuvimos por aquí hace unos 4 meses, no es porque tenga la fecha en mi memoria, sino porque precisamente fue a propósito de la prórroga, la ampliación del plazo que se le dio al Ministerio Público para concluir su investigación. Tenemos que, para poner un poco en contexto el asunto y que los que nos están escuchando pues puedan entenderlo, que decir que se trata de un caso que fue declarado de tramitación compleja, lo que significa que el Ministerio Público tenía o tiene exactamente 8 meses para concluir lo que es la etapa preparatoria. Eso es en principio. Pero la ley le da la facultad de que pueda solicitar previa justificación una ampliación de ese plazo para la investigación, específicamente 4 meses más. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Es decir, una vez se agotó el plazo de esos 8 meses, el Ministerio Público le solicitó al juez de la instrucción que le concediera 4 meses más para completar su investigación. De manera que hace un año que el Ministerio Público inició ese proceso y todavía no ha tenido, no ha presentado su acto conclusivo. Cuestión que debió presentarse en el día de ayer, ¿verdad? Tenía como plazo hasta las 12 de la medianoche, toda vez que los plazos se computan precisamente por hora, o sea, hasta la última hora del día, se vence la última hora del día que corresponde. En ese caso era ayer, reitero. Lo que ha sucedido entonces es que, tal y como nosotros habíamos advertido anteriormente, parecería que el Ministerio Público no tenía ese caso sólido y bien blindado, como ha dicho en innumerables ocasiones, porque todavía a estas alturas no ha presentado su acto conclusivo. Eso es lo que ha pasado. Bueno, yo pienso, Albano, que también un elemento importante es que como se están presentando nuevas auditorías, el Ministerio Público dejó vencer el plazo a propósito para consustanciar mejor su acusación e incluir algunos detalles importantes de ley de la Cámara de Cuentas de los actos que ya ha presentado y que pueden fortalecer la acusación. ¿Usted no cree que podría haber pasado eso? No, Nelson, no lo creo. ¿Por qué? Porque es una falta. Entonces tú no cometes una falta a propósito para hacer mejor. Si tú cometes una falta, porque eso es una falta, es decir, el hecho de que el Ministerio Público no haya presentado su acto conclusivo en la fecha que establece la ley,
es una falta indilgable al órgano, pero particularmente a los miembros del Ministerio Público que tienen a cargo su investigación. Es decir, para ponértelo en términos sencillos, esa es una negligencia en el ejercicio de sus funciones y tiene sanciones, inclusive tiene responsabilidad en términos civil y en términos penal. Que vaya a haber una consecuencia para ello, eso nosotros no lo sabemos, pero sí existe esa posibilidad, es decir, que pudiera accionarse en su contra en función de eso. Pero además, de manera particular, los encargados de esa investigación en términos disciplinarios, cuando se le vaya a hacer una evaluación de desempeño, es un elemento que tiene que estar en su expediente, la no presentación oportunamente de ese caso. Pero no estamos hablando de ese caso en particular, es decir, es de cualquier caso que no se ha presentado en el plazo que establece la ley. Pero el Código Procesal Penal establece los plazos, y no está a tiempo puede pedir nuevo plazo, y está establecido el Código Procesal Penal. Bueno, si fuera así, entonces no es así. Parecería sencillo como tú lo planteas. Pero bueno, yo pienso que mire, lo que ha declarado Wilson Camacho de que ellos van a presentar la acusación dentro del plazo es una soberana irresponsabilidad, una desfachatez. Porque usted no puede decir que va a presentar dentro del plazo si ya el plazo concluyó. Usted tiene que decir que usted va a utilizar la zona roja, una zona roja que hay, y yo lo llamo rojo porque ya está en contra del reloj. ¿Cuál es el procedimiento ahora? Que es quizás lo que nos ha faltado decir. El proceso, lo que continúa ahora es lo siguiente. La ley establece, y sí, ciertamente ellos tienen oportunidad aún de presentar la acusación. Sí, pero no es que claro, es que están en falta, no es tan claro. Bueno, entonces a la persona hay que orientarla y decirle, primero, hay una falta del Ministerio Público por no presentar la acusación cuando debió presentarla. ¿Qué es lo que corresponde ahora? Dentro de los próximos 5 días, contados a partir del vencimiento del plazo, que fue ayer, el juez que está apoderado del caso de oficio, de manera oficiosa o a solicitud de alguna de las partes, le corresponde intimar al Ministerio Público y darle un plazo de 15 días que establece la ley para que presente ese requerimiento o acto conclusivo. Si no lo hace, entonces el juez tiene que pronunciar lo que es la extinción del proceso. Entonces, en una circunstancia como esa, es decir, el Ministerio Público puesto entre la espada y la pared para presentar una acusación de esa magnitud a la que le dio tanta publicidad, no se puede decir que está dentro del plazo ni que ellos lo van a presentar dentro del plazo. Ellos lo pueden presentar utilizando ese mecanismo técnico legal que existe, se les va a permitir presentarlo, pero ya están en falta. Ese mecanismo técnico legal es la ley 1015. Sí, la ley 1015, bueno, es el Código Procesal Penal. Lo que pasa es que la ley 1015 modifica. Exacto. Sí, modifica. Pero le da un plazo de 15 días previa intimación para presentar los cargos. Así mismo es. Una vez se agota el plazo ordinario, digámoslo así, entonces extraordinariamente el juez le intima dentro de los 15 días de haberse vencido el plazo, reitero, sea de manera oficiosa o sea solicitud de una de las partes, para que lo presente. Y sí tiene 15 días, pero eso no puede ser, o sea, una gestión eficiente del Ministerio Público no puede permitirse eso. Es decir, hay una falta. De hecho, eso está calificado como una negligencia en el cumplimiento de sus funciones. Albano, mira, en los incidentes que ustedes como abogados defensores de la parte presentan, a veces reenvían el conocimiento de una medida de coerción hasta 5 y 6 veces con incidentes de los abogados, y eso debiera tener un tope. Y la ley establece, sin embargo, no se respeta. Incidentan los procesos y una medida de coerción dura muchísimo tiempo porque los abogados, porque están en ese momento en una situación de que le van a dictar medida de coerción con 1 año, 18 meses, y creen que en otro momento podría ser más oportuno. Y viven entonces provocando, incidentando el proceso para no conocerlo en ese momento. Es decir, que de ambas partes se hacen algunas cosas que no están tan correctas con la ley. Bien, mira Nelson, en total desacuerdo. Escuchándote, no es difícil que estemos de sí, acuerdo. No, te voy a decir por qué. Escuchándote muy atentamente, he llegado a una conclusión.
y es que el ascenso del PRM al poder ha hecho que nosotros perdamos a un gran crítico de los medios de comunicación. Sin embargo, hemos ganado sin ninguna duda un gran arreglista, talento que tal vez ni el propio Nelson sabía que lo tenía, porque todo lo quiere componer y arreglar. Nelson, ¿qué pasa, Albano? Que esto mira, es dependiendo del color con que se mira. Déjame decirte sobre eso. Mira, no importa qué incidente plantee un abogado, lo que pasa es que yo lo sigo y hay esa empatía y por eso sé esos bien. Cambios de velocidad que ha dado en los últimos tiempos. Entonces, fíjate, Nelson, no le es atribuible, si es lo que has querido establecer, esa tardanza en la presentación del acto conclusivo a la defensa. Solamente le es atribuible al Ministerio Público por una razón muy sencilla. Eso lo sé. Una razón muy sencilla. ¿Quién es que inicia la investigación? ¿Quién decide si investiga o no? El Ministerio Público. Exacto. Entonces, es sencillo. Si el Ministerio Público no hubiese solicitado medidas de coerción a ese grupo de ciudadanos, hubiese podido investigar eternamente, sin ningún plazo. O, por el contrario, si, aunque le hubiese solicitado medidas de coerción, hubiese sido una distinta de la prisión preventiva o el arresto domiciliario, en vez de los 8 meses originales y luego 4, hubiese podido tener 16 meses, porque se extiende el plazo para la investigación cuando la persona no está sujeta a la prisión preventiva ni al arresto domiciliario, de manera que el que se pone el plazo para una investigación es el propio Ministerio Público y él no puede prevalerse de su propia falta. Por tanto, no lleva razón, Nelson, en el argumento de que podrían tener algún tipo de responsabilidad algunas personas ajenas al Ministerio Público. En ese proceso yo sé que no. Te dije, te puse como ejemplo cuando los abogados de la defensa no quieren que se conozca un proceso en ese momento, que incidentan el mismo para esperar un momento más oportuno. Pero el Ministerio Público hay que entender la situación. Esto no es un asunto de arreglar como tú lo quieras ver y no me va a desarmar con ese tipo de comentarios. Lo que te voy a decir es que el Ministerio Público tiene un promedio de 6 o 7 procesos que lleva al mismo tiempo con las operaciones. Un trabajo arduo, quizás son muchos, pero también tienen sus limitaciones. Y creo que el juez entiende esos procesos. Y además la misma ley le otorga 15 días más intimado a través del juez que lleve el proceso. O sea que se va a conocer, no hay que ver, ni tampoco hay que rasgarse las vestiduras con relación a eso. Se van a conocer y se va a hacer la acusación. Vamos a tomar en cuenta que ciertamente el Ministerio Público tiene muchos casos que son bastante complejos, pero ¿quién es que le instruye al Ministerio Público para que inicie esa investigación? Esa es una pregunta que yo hago. ¿Quién le instruye? O sea, ¿quién le obliga? ¿Quién lo forza? ¿Quién lo empuja? ¿Quién le traza línea? Nadie. ¿No se supone que es independiente y que tiene que hacer las cosas conforme a su capacidad? Lo es. Entonces, si nosotros, yo como ciudadano y cualquier ciudadano debe sentirse ahora mismo estafado, porque si es un Ministerio Público que tiene el apoyo, pero es verdad. Pero tú estás exagerando. No. Es que con los impuestos nuestros que ellos están trabajando y están utilizando todos los recursos habidos. Nunca ningún Ministerio Público había tenido tantos recursos humanos, económicos, etcétera, ni tanto apoyo de la población para ejecutar una investigación. Y en este caso lo está teniendo y sin embargo está quedando mal y todavía falta. Entonces, tú referías ahorita que no dije nada con respecto a eso, las auditorías que habían salido recientemente. Para incluir también algunos detalles de esas auditorías. Ese también es un argumento flojo. Bueno, según tú. No, según yo no, según el proceso, según el procedimiento y según la razón y la lógica. Porque es que usted hace una auditoría previamente, usted investiga primero y luego acusa. Usted no lo hace al revés. Usted no castiga a personas y luego entonces le imputa cosas. Usted le imputa cosas, se la prueba y entonces viene una sanción. Entonces aquí estamos invirtiendo el orden de las cosas. Y cualquier revés que tenga el Ministerio Público en términos de ineficiencia para sustentar su acusación en el futuro está vinculada con esa falta de tacto, con ese querer tener éxito o ganar los casos en los medios de comunicación y con base a la prisión preventiva. Porque
Mira, Nelson, y las personas que me están escuchando. Aquí está Don Jaime, está también Yussi. Mis argumentos, sí, no lo aísle. No, de ninguna manera. Porque... Yo me estoy refiriendo a la gran población que nos está escuchando perfecto. A nosotros aquí en este programa. Y yo sé que mucha gente. No te dejes. De ninguna manera, de ninguna manera. No, de ninguna manera. Pero, claro, así es. Quiere sacarlo de sus casillas. Me accidentó la idea. Sí, es un tigre. Sí, o sea, ahí hizo él lo que yo hago todos los días, me lo hizo a mí. Pero bueno, el asunto es que aquí el único responsable de que no haya en el tiempo que debió una imputación o un acto conclusivo de la naturaleza que sea, es el Ministerio Público y ninguna otra parte. En tu experiencia, ¿qué va a ocurrir en lo adelante? Lo que va a ocurrir es, si yo fuera al abogado de alguna de las partes que están involucradas, ya hoy yo hubiese depositado una solicitud al juez de la instrucción para que intime al Ministerio Público. Supongo que alguno de los abogados o todos lo habrá hecho. Como Curi pidió tiempo con Kenia Romero, ya una cosa, eso es otra cosa, porque ese es el problema, que nosotros queremos o queremos llevar a la gente, hacerle creer a la gente que lo que se dice por estos micrófonos es la realidad, y no es así. No es perder tiempo. Existen técnicas, existe un proceso y hay que seguirlo. Los abogados, supongo yo que ya a esta hora habrán depositado una instancia ante el juez de la instrucción para que intime al Ministerio Público a presentar su acto conclusivo, y si el juez o la juez es responsable, debió hacerlo también de oficio hoy, aunque tiene 5 días para hacerlo conforme con lo que establece la ley. ¿Tu olfato sobre este caso? Bueno, yo lo que creo es que deja uno con mucha nebulosa, con mucha duda, que luego de haber pregonado, reitero, esa solidez y ese blindaje que supuestamente tenía, no haberlo presentado a tiempo, eso habla mal de la persecución. Es debilidad. Sí, definitivamente. Albano, nunca se había visto en la República Dominicana una campaña contra anticorrupción de la manera como está ahora, llevando procesos y casos. No sé qué tú piensas sobre el mismo y sobre la lucha por la transparencia, por defender los recursos del Estado. ¿Tú no ves nada de eso en estos procesos que se llevan 6 o 7 al mismo tiempo? O sea, si veo intención de... Exactamente, tú no ves una intención de proteger los recursos del Estado, de sentar precedentes, porque yo veo que mucha gente está apoyando este tipo de acciones que lleva a cabo el Ministerio Público, que es independiente. Todo lo que sea perseguir, todo lo que sea sancionar a aquellos que han incurrido en actos delictivos, que se han tomado lo que es de todo, yo estoy 100% de acuerdo, pero no transijo con el debido proceso. Es decir, hay que hacerlo conforme la ley. Yo sé que los que están siendo, muchos que están siendo acusados y otros que tienen intereses puramente políticos, han enarbolado ahora el debido proceso. Pero esa gente violó mucho también, es decir, violó la ley en su momento. Es decir, ellos quizás, como le han callado la boca, muchos de ellos no tengan la moral para exigir el debido proceso, porque tuvieron un comportamiento similar cuando estuvieron en el poder. Al ex procurador. Pero ese es un ejemplo muy vivo. Pero en el caso nuestro, que no somos ni de aquí ni de allá, tenemos sí suficiente moral para exigir que se siga el debido proceso, porque Nelson, cuando se acabe la supuesta lucha en contra de la impunidad y la corrupción, entonces los otros mortales que estamos aquí podríamos ser objeto de persecuciones arbitrarias. Entonces tenemos que pararlo ahí para que no llegue hasta aquí. Albano, entonces tú no crees que haya lucha, tú dices supuesta lucha. ¿No crees bueno, en eso? Lo que pasa es que hay una liga. Fíjense, ¿quiénes son los que están protagonizando en el Ministerio Público?
Bueno, la directora del PECA. Son la el misma. subdirector Okay. y la Procuraduría General de la República, quienes son que llevan la acusación como Ministerio Público. ¿Quién eran los protagonistas de los casos anteriores en la gestión pasada? El Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, tomaba las decisiones. Muy bien. Y esos fiscales, los que están activos, es decir, lo del campo, no es políticamente, lo del campo, ¿quiénes son los que están en el campo? Instrucciones, son los mismos, pero la que era una cabeza que pensaba, y la cabeza pensaba por el cuerpo entero, ellos eran parte del cuerpo, pero el que pensaba era el Procurador General de la República. Yo sé por dónde tú vienes. Es decir, entonces, que si yo como Ministerio Público, si yo soy Procurador General adjunto, y yo tengo la convicción, y dentro de mis valores son que no transijo con corrupción, con impunidad, etcétera, pero tú sí, y eres mi jefe, yo me alineo contigo, pero luego vuelvo a mi posición anterior cuando llega José, que es el que no transige con nada. Y después, bueno, lo que te quiero decir es que no, lo que yo te quiero decir es, para que me entiendas bien, que esas personas que están ahí ahora, que están protagonizando las acciones dentro del Ministerio Público, los que están en el campo de batalla, con los que yo me he visto en múltiples ocasiones, son los mismos que estuvieron en la gestión pasada, haciendo lo mismo, sirviéndole a otros intereses. Entonces, por eso yo no creo en eso hasta que no vea resultado, ¿comprende? Igualmente, en el caso, porque es inevitable tener que citar el comportamiento de Nelson, que nos sirve para ilustrar a las personas. Okay. Nosotros vemos ahora, Nelson, por ejemplo, que tú criticaste muchas acciones de ese mismo Ministerio Público. Entonces ahora yo te veo que tú le estás aplaudiendo. No, y tenemos que ser coherente, es difícil. Tú me vas a decir a mí que el Procurador General de la República, haciendo negocios, haciendo contratos, haciendo falsas licitaciones y llevando a cabo una supuesta lucha contra la corrupción, que yo la apoyara, y míralo dónde está ahora, con 18 meses de prisión y un proceso, y todo su entorno preso. Entonces yo no podía apoyar eso. Entonces ahí está demostrado. Yo pienso que sí, que está bien que lo juzguen y que ciertamente cometió muchísimas infamias, eso es obvio, pero eso no es lo que yo he dicho, que él no sea merecedor o eso, hay que hacerle debido proceso. Lo que yo te estoy diciendo es que eso mismo que están ahora protagonizando el Ministerio Público, tú quieres que te busque nombre, apellido y número de cédula, son los mismos que actuaron en la gestión pasada, y que no es verdad que ellos de pronto se convirtieron en paladines de la justicia y de la dignidad. Eso no es verdad. Tenemos el mismo Procurador General de la República. Tenemos una procuradora. El procurador o procuradora son pasajeros. Sí, pero es quien lleva la política general del Ministerio Público, y tú lo sabes, no debiera decirte. Eso es desconocer lo que pasa en la práctica y en la realidad. En la práctica, en el campo, el procurador no lleva ninguna política. Quien decide, y sobre todo en esta gestión se ha demostrado que Miriam Germán lo único que hace es que le da una imagen, y por eso la pusieron ahí, le da una imagen positiva al Ministerio Público para que se pueda hacer muchas cosas en nombre del Ministerio Público. ¿Y el anterior procurador sí mandaba? Lamentablemente tampoco. Oh, no. Entonces el Ministerio Público ha estado suelto, a sus anchas, haciendo lo que le dé la gana. Sí, en cierto modo sí. Lo que pasa es que en la gestión anterior el poder político intervenía de manera directa para quitar o poner, y en este caso ha sido más inteligente y ha puesto a alguien y ha dicho que hay independencia, pero lo mandó. O sea, yo te chubo el perro y le digo, mira, tú tienes independencia, pero te solté, cállate atrás, cógelo. No, pero usted debiera... O sea, mi perro, yo lo tengo, ¿verdad? Maestrado, lo tengo preparado. Entonces yo le digo, mira, perro, tú tienes independencia, cógelo. Ivano, no diga eso. Tú sabes ya lo que tiene que hacer. Hay un Ministerio Público independiente con una Procuradora General que traza las políticas. Y la gente que está afuera y te está escuchando está satisfecho y contento con lo que se está haciendo. Debe tener cuidado porque te están escuchando. Ok, Nelson, mira, te voy a poner un ejemplo sencillo. Yo no sé si ustedes recuerdan, deben recordarlo, porque ustedes son gente que están bastante informada y al día, que en una ocasión el ex procurador intentó salir del país y se encontró con que tenía un impedimento de salida.
creo que todos lo recuerdan. Y también vimos una comunicación de la actual procuradora diciendo que ella no apoyaba ninguna medida de esa naturaleza que no estuviera basada en la ley, o sea, que no haya sido hecha conforme con el debido proceso, que en ese caso fue arbitrario porque fue una decisión del Ministerio Público sin que un juez lo autorizara. Bueno, pues yo quiero decirle a ustedes que en la actualidad eso está igual. Es decir, tú no sabes, Nelson, si ahora tú puedes salir del país. Tú tienes que ir allá para saber si puedes salir. Yo no tengo bueno, problemas. te pongo como ejemplo, o sea, cualquier ciudadano, quiero decir, porque eso ha seguido, o sea, eso, entonces ese es un indicativo de quién es que manda y de quién es que está haciendo la cosa y de si la procuradora tiene realmente el control. Es decir, algo que ella públicamente dijo que estaba en desacuerdo, se sigue haciendo hoy. Hermano, yo te voy a hacer una pregunta y me disculpo, porque no tengo la información, quizás porque no le he dado el seguimiento necesario. Tú eres abogado, tú formas parte de algún bloque de barra de la defensa de personas que están siendo sometidos por supuestos actos de corrupción. No, yo soy abogado, Nelson, del debido proceso, porque no, pero un momentito, pero tú no me has respondido. No lo soy, no. Yo pensaba que tú eras parte de la barra de la defensa de uno de los operativos. Sí. ¿No estás en ninguno de los operativos, Albano? Depende, porque tú me estás hablando de casos de corrupción, ¿verdad? La imputación de corrupción. Sí, no estoy en ninguno de esos casos. Él estaba en Falcón, corrupción. ¿verdad? En Falcón sí, pero no tiene nada que ver con corrupción administrativa. Exacto. No tiene nada que ver con pero eso. Está enfrentado al mismo Ministerio Público. Siempre, todos los días, y a veces estamos en el lado de ellos como actor civil, acusando también. Yo soy abogado, Nelson. Sí, pero ahora está de una de las partes. No. Contraria al Ministerio Público. Siempre, yo tengo muchísimos casos y obviamente el Ministerio Público representa el Estado y yo soy abogado. Uno de los 7 casos más importantes que lleva el Ministerio Público. Sí, lamentablemente estoy en uno de ellos. Quisiera estar en más. No más preguntas. ¡Caramba! Bueno, vamos a agradecer a Albano Ramos. Ya, ¿qué pasó? Yo no sé a quién entrevistar. Yo no sé finalmente si entrevistamos a Albano Albano Ramos. o Albano Ramos entrevistó a Nelson Peralta. Exacto. Finalmente yo no sé qué fue lo que pasó ahí. ¿Qué se dio? Ya no sé cómo despedir al invitado ahora. Estoy ofuscado totalmente. No. ¿Cómo despido? ¿A qué hago? ¿Qué digo? Dejemos que Nelson lo despida. No permitir que Albano haga su última conclusión. ¿Cómo? Ya, ¿qué es lo que va a concluir? Él concluyó ya. No, sobre el tema. No, pero él concluyó ya. Ya no hay más nada ya que concluir. Ya concluyó todo. Yo dándole mayor oportunidad a él para que no No, ustedes se entrevistaron mutuamente. No. ¿Cómo que no? Por lo pronto, doña Miriam está pidiendo 2.105 millones. Bueno, no es doña adicionales. Miriam. Yo no sé por qué el listín publica ese titular así. Dice No, doña, es la Procuraduría. No dice en Miriam. el listín no, pero en el libro lo dicen como tiene que ser. La Procuraduría, porque no es ella. No, pero ella lo personalizó o lo personalizaron en la nota de prensa. Exacto. Como procuradora, no como la Procuraduría. Y de hecho debe ser como usted lo enfoca. Claro, porque es un asunto institucional. No, y sin embargo, el interés que hay ahora en el Ministerio Público, eso nos faltó hablar un poquito con Albano, es recuperar lo robado, porque antes era prisión y ya, pero no se recuperaba lo robado. Vamos a la pausa. ¡Vámonos!